Buenas noches, profes. Buenas noches, profe, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Yemi, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Buenas Bien, noches, gracias a compañeros. Dios, profe. Buenas noches, novia. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Domingo. Felicitaciones por su exposición ayer, profesor. ¿Tuviste en toda la presentación, novia? Sí, señor. Ay, qué bueno, ¿pudiste escucharla todo? Sí, señor. La suya y la que siguió también. Ay, qué bueno, qué bueno. El profe del abogados. Sí, el profesor. Ay, qué bueno, qué bueno. Sobre todo ayer lo que asistieron eran alumnos o algunos no eran estudiantes de UNICIMS. Asistimos 80. ¿Conectados, dices tú? Sí, sí, Ah, sí, conectados. porque presencial había también otros. La mayoría eran estudiantes, había algunos que no eran de la universidad, pero la mayoría eran estudiantes. Ah, Jamie, señora. Profe, al igual que a mi compañera novia, felicitaciones, muy bonito todo ese Ah, proyecto que ¿estuviste también? usted... Sí, sí estuve, profe. Usted dijo algo que me pareció muy importante. Que usted seguía con la investigación, con el proyecto, que no había podido abordar o llegar hacia la comunidad por motivos del alto índice de violencia que todavía se está manejando. Bueno, eso es lo que le entendí. Profe, ¿cómo? Bueno, la experiencia yo me imagino que fue muy bonita. A mí casi me saltan las lágrimas al ver lo que ustedes llamaron los salmos, Ujú, al ver que ese testimonio que daba, bueno, el pastor que hablaba allí y la ujú. forma como les tocó superar todo eso partiendo desde la fe. Muy bonito. Eh, que le quería preguntar exactamente, ¿usted sigue dándole continuidad a este proyecto? Sí, señora, sí, yo sigo trabajando en eso. Pues he trabajado en otras, digamos que con esa comunidad específicamente de Tierra Alta, pero más específicamente de un corregimiento que se llama el Águila Batata. Eh, Hemos estado trabajando también en asuntos relacionados con eso. Y, y actualmente también, o sea, yo hice ya otro proyecto con ellos, fue para otra organización sobre construcción de paz. Y estoy en ese momento también haciendo mi trabajo de doctorado con ellos también. Sí. Sí, estamos hablando, buenas noches Muy para bonito, quienes han profe. ido conectándose. Pues de eso íbamos a hablar hoy precisamente, Buenas noches, de, profe. de la, pues primero saber quiénes de ustedes estuvieron. Eh, la idea era que estuvieran todos, ¿no? O más bien, ¿quién no estuvo? ¿Alguno de ustedes no estuvo? Josué llegó por ahí, más o menos. Mentira. Josué dijo que iba escuchando por audífono.
si por los, no sé, pero ahí llegaste y yo te vi en el salón y hablamos un poquito. Em, y de resto todos estuvieron, Augusto estuvo, Claro, profe, 100%. Sebastián, yo, Nubia, Sara, ¿estuviste? María José, Henry me Sí, escribió que no profe, estaba. también. Ok, bueno, me gustaría escucharles algunas reacciones, algunos comentarios o algunas preguntas también que tengan al respecto. Profe, yo en lo Sí, creo que personal, sí. a mí me Pues encantó. desde que entré, Tu que no lo parte por lo modifique, menos sí. me pareció muy enriquecedora. También estuve tomando apuntes, aprendí mucho. El video, luego de que terminamos, me lo repetí porque me gustó mucho la manera en que lo hicieron. Realmente es como una concientización y Y también te el dan que no ganas de lo puede participar en recortar sin algo, de modificar. poder hacer algo. Y creo que ese es el fin de todos, ¿no? Que en cualquier proyecto que Es que está escalado. hagamos, que en cualquier investigación las personas queden con ganas de investigar, de hacer. Así que la verdad sí, sí me gustó mucho, profe, y creo que es muy pertinente para también algo que he pensado acerca de la empresa de nosotros. Qué qué bueno, María José, muy bien, sí. De eso se trata. Ya les doy la palabra a quienes están levantando la mano. Porque el objetivo es ese, o sea, el objetivo, bueno, hay varios objetivos. Uno es animarles a ustedes en la investigación. Dos, es mostrarles ejemplos de investigación real, ¿sí? Donde ya se ha hecho trabajo, se han hecho publicaciones, se ha trabajado en proyectos. Hay muchas formas de hacer investigación. Yo solamente compartí, pues, una en la cual tengo experiencia, pero la idea es que ustedes se animen también a eso. Y como les he dicho en otras clases, de pronto no todos tienen una vocación o un interés de ser investigadores, pero de pronto algunos sí. Y es bueno también, es bueno, o sea, la investigación es buena. Yo le decía ayer detrás de cámaras a algunos estudiantes en la universidad que, pues eso no lo mencioné también porque pues no sé, pero la investigación también es una forma de generar recursos también para el investigador. Es decir, es bueno también. A ti por una investigación te pagan también, ¿sí? A ti por trabajar en una investigación, por dirigir una investigación, por coordinarla, por escribir, por documentar, te pagan también. Y eso me parece bueno verlo, porque si bien estamos viendo en esta clase que el fin de la profesión no es hacer dinero, pero pues obviamente también estudiamos para eso, o sea, también mejoramos para mejorar nuestra eh, calidad de vida en ese sentido y mejorar otras opciones. Y la investigación, para, por lo menos en mi experiencia personal, ha sido una fuente de ingresos extra eh, que gracias a Dios he podido desarrollar hasta el momento y ha sido bueno. Y lo he podido hacer desde la teología, desde mi profesión. Entonces me parece también bonito decirles eso a ustedes, porque ustedes también lo pueden hacer. Ustedes también en algún momento lo pueden hacer. Eh, yo les decía que, no sé si escucharon esa parte, pero esta investigación que yo presenté ayer más o menos tuvo un presupuesto casi de 500 millones de pesos. Y pues obviamente esos son muchos gastos que tienen que ver con las comunidades, con los viajes, con todo, con los materiales, con hacer un documental, con todo, pero también incluye salarios de trabajadores, por ejemplo. Entonces, es, me parece importante a mí mencionarles eso, porque ayer se los dije a algunos, como les digo, fuera de cámaras, pues porque salió mientras tomábamos el cafecito, hacíamos la pausa de estas cuestiones, pero eso me parece que es importante también. De ahí que ustedes aprendan a buscar también convocatorias, mirar cosas del gobierno, de una ONG, de su alcaldía, de su municipio, de tantas cosas y mirar cómo se puede aplicar o participar tanto a nivel personal como de pronto con la iglesia o con un grupo o con la misma universidad también. En fin, esto es también importante por eso, ¿no? Me parece clave. Y, y, y si alguno de ustedes tiene esa inquietud de seguir, como dice María José, chévere que quedaste también con la gana, con la idea de eso, me parece buenísimo que lo hagan. Y en lo que yo les pueda también asesorar, acompañar, cuentan conmigo.
John Alexander. Profe, buenas noches, compañeros, Dios les bendiga. Buenas noches. Profe, pues yo quisiera como hacer un comentario y no sé si al mismo tiempo pregunta, profe. Es que yo creo que tiene que ver con lo que acabo de escribir María José, como esa pasión que debe tener como el investigador con respecto de un tema. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto la misma investigación puede llegar a transformar al investigador? Me explico, es que ese tema, por ejemplo, que estás trabajando es muy sensible y hasta qué punto, digamos, la misma situación, las circunstancias pueden llegar a tocarte de pronto emocionalmente, psicológicamente. Hay cosas, por ejemplo, acá en el llano, hay cosas que sucedieron terribles con mayúscula, terribles. Es que eso es inimaginable el nivel de maldad de la gente que hizo cosas sobre otro ser humano y yo digo, wow, ¿hasta qué punto eso me puede llegar a afectar a mí como investigador? Poder dormir tranquilo, poder, uy, no, debe ser. Esa partecita personal quisiera si nos puedes compartir un poquito acerca de eso. ¿Cómo tener esa inteligencia emocional para no dejarte de pronto afectar más bien? Claro, muy buena pregunta también esa, John Alexander, porque en este tipo de investigaciones eso es muy común. Y suele pasar también que quienes se involucran en estos temas se afecten también emocionalmente, físicamente, mentalmente, de lo que hemos estado hablando también en estas sesiones, ¿no? De la enfermedad, de muchas cosas también a nivel mental. Esto es importante, John Alexander, por eso también hacerlo muy a nivel profesional. Es decir, también es importante seguir unos protocolos, es importante, si bien obviamente se hace con pasión, que también comparto mucho eso, hay que saber también manejar eso, manejar las agendas, manejar los tiempos, contar con un equipo de trabajo. Por lo general en este tipo de investigaciones, John Alexander, se cuenta con algo que se llama también cuidador de cuidadores. Se cuenta con algo de donde uno también como investigador tiene un acompañamiento psicosocial también. Cuando yo estaba en estos proyectos, he contado con equipos donde también en esos equipos nos cuidamos en ese sentido. Entonces también tenemos momentos de eso, de ese trabajo a nivel también nuestro, porque claro, eso pasa y hay que saber, hay que ser muy profesionales en eso, hay que saber manejar el tema, porque fácilmente uno se mete, cuando uno escucha, cuando uno ve, cuando uno vive, cuando uno evidencia eso es fuerte, pero sí hay que manejar unos protocolos a nivel profesional de eso. Entonces hay que saber escuchar, hay que saber preguntar, hay que saber quién hace qué. Es, por ejemplo, los psicólogos, las psicólogas en estas áreas trabajan unas cosas. Hay que saber uno como investigador hasta dónde va y qué parte le corresponde. Todo eso hace parte precisamente de este tipo de trabajo y de investigación. Entonces, en el caso personal, yo, gracias a Dios, lo que pasa es que las instituciones con las que yo lo he hecho, yo he hecho estas investigaciones con el Estado, la investigación que les mostré fue del Estado, financiada por el Estado, y dentro de nuestro presupuesto estaba eso precisamente, incluir una psicóloga, porque lo era una mujer, para nosotros, por decirlo así. Pero también he hecho esto con organizaciones como, por ejemplo, Open Doors, no sé si lo conocen, y se llama, em, que pasa que aquí en Colombia Open Doors tiene otro nombre, que a mí se me va. Es una ONG muy conocida que trabaja también con, ellos llaman Iglesia Perseguida, ellos lo llaman así, la Iglesia Perseguida. Entonces yo he podido hacer eso con ellos, con, bueno, con Justa Paz, que también es otra ONG, con World Vision, con Visión Mundial, em, y estas organizaciones por lo general eh, cuentan con muy buenos equipos de trabajo en eso. Entonces es importante hacerlo en esos aspectos también a nivel. Todo eso implica una investigación. Vean ustedes, se preguntar, bueno, no la hicieron ayer, lástima, pero bueno, por eso tenemos este espacio hoy, ¿no? Porque todo eso implica investigar. Miren que no es un ejercicio solamente académico
o de escribir o estas cosas, no, es una cuestión de donde también el investigador tiene que tener unos límites. Unos límites, repito, en lo que escucha, en lo que documenta, en muchas cosas, pero eso es algo que también se aprende en el camino. Josué, Buenas noches, profe. Eh, profe, pues quería como comentar lo que, lo que se pudo hablar en la noche, ¿no? Es que la verdad me pareció muy interesante. Tú nos habías contado antes de lo que estabas haciendo, de lo que habías hecho, de todos estos documentales. Y la verdad, como quería recalcar algo que, o sea, los compañeros ahí en presencial preguntaron, y es que, o sea, si los pastores no tienen problemas o o sea, cómo actúan en esas situaciones o en esos lugares donde el poder que toman los paramilitares y otros grupos. Y es que, o sea, es muy interesante ver que, o sea, aún en medio de todo esto, hay pastores que se han mantenido, ¿no? Hay personas creyentes que se han mantenido a pesar de todo de lo que, o sea, está pasando en nuestro país, ¿no? Eh, o sea, quería como comentar, y es que en muchas ocasiones, como nosotros como personas de la ciudad, así por decir, siempre decimos, no, pues qué fácil hacer ese trabajo, qué fácil es estar allá metido en el campo, qué fácil, es un mundo maravilloso, un espacio maravilloso, ¿no? Pero no se sabe qué hay detrás de cada familia, qué hay detrás de... Y algo que, o sea, me llamó la atención del video, cuando el señor estaba dando como el testimonio de lo que le había sucedido, de lo que se sentía cada vez que pasaban los mototaxistas, así. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Si, por ejemplo, cada uno de nosotros pues tenemos una historia, ¿no? Es una historia muy diferente. Entonces, en muchas ocasiones, eh, la gente suele juzgar sin saber la historia, sin saber lo que hay detrás de cada persona. Y lo digo por una experiencia pequeña que tuve en, en la Universidad Uniminuto. De hecho, o sea, ahí cuando empecé a estudiar ahí, pues estuve solo 2 semestres en una carrera y había una compañera que llegaba y me decía, ¿no? Es que ustedes los grupos étnicos indígenas siempre están metidos con los paramilitares. Entonces, pues claro, me sorprendió ese comentario porque, o sea, en mi concepto, pues no todos los grupos étnicos están metidos con los paramilitares. Ahora, es muy diferente que ellos están metidos en nuestro territorio y es diferente, es muy diferente que nosotros estemos involucrados con ellos. Ahora, eso no quiere decir que no todos los grupos étnicos no están involucrados. Pues algunos grupos étnicos pues sí están involucrados, pero tampoco hay que generalizar, ¿no? Entonces, hay sí. personas que, o sea, hablan sin saber, sin tener el conocimiento de nada de lo que ocurre fuera de la ciudad, en el campo, en otros lugares, como bien lo mencionas, ¿no? En otros lugares como donde hiciste la investigación. Por ejemplo, yo no puedo decir nada porque, o sea, yo no sé nada de ese contexto a la que fuiste, ¿no? A investigar todos estos sucesos, todos estos historias que ha ocurrido anteriormente, ¿no? Entonces, o sea, solo quería como recalcar eso, de que, o sea, es sorprendente ver cómo la sociedad actual intenta juzgar algo sin saber, sin conocer, sin Así es. tener nada de conocimiento sobre ello. Sí, así es, Josué, eso es muy común, ¿no? Por lo general la sociedad hace eso, habla de lo que no sabe y la cosa es que habla en términos muy negativos de lo que no sabe, ¿no? Porque pues hablar de lo que no sabe es también común, pues, o sea, todos lo hacemos en algún momento de nuestras vidas. Pero aquí a lo que nos referimos es a que hablan como si supieran, más bien.
de asuntos que no conocen para nada. Eso pasa. Y con relación a lo primero que preguntabas de los pastores, pues así hay muchos casos. Y pues el caso de Jorge a mí me gusta mostrarlo, uno, porque pues tengo la autorización de hacerlo de parte de él. Dos, porque además es un amigo también con el que hemos hecho una amistad bonita. Tres, porque él sigue siendo pastor y allá trabajando en esas zonas. Entonces, lo que pasa es que, otra vez, desde acá uno ve las cosas diferentes, como tú lo dices, pero también el conflicto en esas zonas es diferente. Es decir, a ver, lo explico. Es común ir a determinados lugares y en el culto asisten también a veces pues, personas de grupos armados, y es normal, o sea, no es, sí me va a entender, y no es que anden ahí todos con un revólver o dos granadas y disparando, no, 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 o sea, hacen parte de la sociedad. Es común también que el hijo del diácono esté en un grupo armado, pero grupo armado otra vez no es el que va ahí con el fusil ahí pintado la cara y disparándole a todo el mundo, no, es que un grupo armado, y eso es lo interesante también o lo complejo también de nuestro conflicto, son organizaciones también sociales que terminan conformando un orden social. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, algunos académicos llaman una paz imperfecta. Y a veces en estos lugares prefieren una paz imperfecta en ese sentido, porque aprenden a convivir también con los actores armados, ¿sí me hago entender? Aprenden a convivir con ellos y están en paz. Por ejemplo, en un corregimiento en el que yo sigo trabajando, que ahora le comentaba a Jamie, hasta hasta el 2021, después de la pandemia 2021, el año de la pandemia, eh, pues me decía precisamente un líder que llevaban ya varios años sin que hubiese un homicidio ahí en la comunidad, que llevaban ya años, no me acuerdo cuántos me dijo, no sé, creo que habló no sé, habló de varios años, no recuerdo, 3, 4 años. Eso es una cosa tremenda. Si me hago entender, y eso es bueno. ¿No? Entonces, es decir, es bueno en términos de que hay una paz imperfecta. Hay un orden también que permite vivir en paz. ¿Mm? Claro, eso tiene muchas implicaciones y muchas cosas. Pero eso también se debe, por lo menos en el lugar donde yo hago esto, al trabajo que han hecho los líderes comunitarios, al trabajo que han hecho los pastores, que hacen parte del liderazgo comunitario, que dialogan con los armados, y llegan a acuerdos. Entonces dicen, miren, un ejemplo, miren, no aceptemos el tema de microtráfico. Es un ejemplo. No vamos a decir, no, nada de cocaína o de tal, de esto, porque pues el narcotráfico es una cosa, es un monstruo. Pero se puede llegar a un acuerdo de decir, mire, aquí en nuestra comunidad, en nuestro corregimiento, no vamos a aceptar microtráfico porque no queremos que nuestros hijos consuman droga. Y esos son acuerdos a los que se llegan allí. Y eso es paz también. Sí me hago entender con lo que estoy diciendo. Eso para muchos es, uy, pero tenaz, pero ¿cómo así? Uy, no está el ejército y no. No, es que la paz no depende de que esté el ejército. Hay muchos lugares donde está el ejército, es peor a veces. Entonces, eso es lo complejo de estos lugares, Josué, y la realidad es que muchos pastores, pastoras también, mucho liderazgo están en esos lugares y en medio de eso desarrollan su ministerio. Jamie, dame 30 segundos, traigo una cosita que les quiero mostrar y ya te doy la palabra.
Ya acabo de acordarme que no lo tengo acá en la mano, entonces no puedo mostrar. Jamie, pero lo voy a buscar mientras. Jamie, dale. Creo que lo tengo aquí en mi compu. Sí, profe, ahorita escuchándole a usted compartir así, me hace pensar bueno, en mi caso, yo vivo en una población en Lorica. Ujú. Podemos nosotros decir que en este momento tenemos esa paz así, si usted dice esa paz, que no es paz, pero bueno, es paz, porque Es un término que, mire, es un término académico que usa a un autor que se llama Juan Pablo Lera, él habla de la paz imperfecta. esa paz imperfecta. Yo no sé si ustedes escucharon la noticia que en Córdoba había un paro armado, Ujú, donde sí, las personas duramos confinadas por muchos días. ujú. Cómo eso se convierte en un orden social. Yo me acuerdo que en nuestra comunidad todos hubo una orden, eso fue como a las 8 o 9 de la mañana, que solamente teníamos una hora para salir a comprar ¿Eso fue y cuándo? abastecernos. Eso fue el año pasado. Para el año pasado, ahorita no me acuerdo la fecha. Sé que se pronunció un paro armado No, en ahorita, Córdoba. hace poquito. Sí, y me acuerdo que llegaron y dijeron, no, tienen una hora para salir a comprar. En mi caso, nosotros, mi esposo y yo tenemos un emprendimiento de una tienda en un sector y teníamos una hora y nos dijeron, tienen una hora para vender, de ahí no pueden vender más. La comunidad se manifestó a las calles a salir a comprar. El temor fue muy impresionante. Tanto que hubo un desorden, ellos empezaron a construir los negocios. Y a su vez, cuando se terminó la hora que dieron, todos tuvimos que irnos a nuestros hogares y salir de una casa a otra, no podíamos salir de los patios. Es decir, era impresionante porque pasaban vigilando quién estaba afuera. Pero de cierto modo, como se dice, profe, la comunidad en algún momento siento un acompañamiento de un orden, si puedes llamarse un orden social o de una ley extraña, pero sí, se maneja ese concepto de que ellos están y que se convive con ellos. También el ejemplo que usted colocaba de las iglesias donde ellos ingresan a las celebraciones, los cultos. Hemos tenido experiencias donde ellos están en el servicio, entran, escuchan la palabra y después ya se van. En una ocasión, yo me acuerdo que estaba en la parte de atrás en un servicio y veo que los líderes que estaban en la puerta cambió su semblante. Yo al mirar, cuando hago mi mirada hacia atrás, me di cuenta que ahí sí estaba un grupo como tal, y había alguien de altos mandos escoltado, y sí estaban armados, pero dijeron no, solamente quisimos venir para contar, así dijeron, para contar con la bendición de Dios, pero no vamos a entrar porque estamos armados y sabemos que es un lugar de celebración a Dios. Entonces, yo salí, en el caso de mi papá y mi mamá que estaban ahí, salieron y pudimos decir Dios le bendiga y ellos se fueron automáticamente, pero sí nos ha pasado eso, sí hemos tenido esa experiencia. Cuando usted lo Así mencionaba es. me hizo acordar de esas cosas que a veces decía Josué, no comentamos, pero que vivimos muy a menudo. Sí, es así. Y miren los demás que están escuchando, que escuchan a Josué, que están escuchando a Jamie, miren que uno comparte con otros compañeros y eso y no sabe las condiciones en las que vive. Y no es para estigmatizar ni nada, por eso me parece importante hablar de todo esto, eh, porque no es para estigmatizar y decir, uy, tenaz, entonces allá viven como, uy, no, yo no voy por allá, no, al contrario, pero es para que comprendamos que de verdad nosotros muchas veces estamos muy encerrados en nuestras realidades, ¿no? Y nos hace falta salir y ver un poco más. Ya encontré lo que iba a buscar a mi biblioteca, pero recordé que lo tenía aquí en mi compu. Les quería mostrar esto, ya te doy la palabra, Henry. Miren, ¿se alcanzan a ver esta imagen acá? Sí, señor. Miren, esto es otro proyecto en el que yo trabajé para esta organización, Visión Agape. Visión Agape es una ONG que a nivel internacional se llama Open Doors. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado que es Visión Agape. Em, y miren el título de este trabajo, miren el título de ese proyecto. Se llamaba Proyecto Ananías, llamados a la reconciliación
Y aquí dice cartilla de acompañamiento a exmilitantes. Ese fue otro proyecto que yo dirigí. De pronto en algún momento lo comparta también ahí en Unicimes. Pero eso es para ejemplificar lo que estamos diciendo de, si ven el título de eso, ¿por qué hicimos eso? Miren, eso lo hicimos en el año 2016 en el marco de los acuerdos entre gobierno Santos y FARC, ¿recuerdan? Cuando un grupo armado se desmoviliza en Colombia, cualquier grupo armado, paramilitares, FARC, ELN, lo que sea, cuando esos grupos se desmovilizan, de los primeros lugares a donde llegan son a iglesias, e iglesias cristianas evangélicas. ¿No? Estamos hablando de los desmovilizados rasos, perdón la expresión, pero sí manden, no de los famosos, que iba no sé qué, que este otro, que va para el Congreso, los del día a día, los que ponen el pecho, los campesinos, los indígenas, los que son de donde agarran a los. Cuando ellos se desmovilizan, recuerden, ese es el trabajo de ellos trabajan, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos entonces? Claro, entonces dicen, no, viene la ley tal, no sé qué, la ley de desmovilizados, la ley de esto, de lo otro, de ta, ta, ta. ¿Por qué hicimos ese trabajo? Visión Ágape me contrató precisamente para. Ese proyecto consistió en elaborar un material. Ese material yo lo hice con pastores y con pastoras de distintas partes de Colombia que que están en estas zonas. Miren, en Caquetá, en los Santanderes, en la costa, en los Montes de María, en Cauca, en los llanos, de distintas partes de Colombia, que están en esos lugares, y lo que yo hice con ellos fue recolectar información de cómo hacen ellos cuando llegan desmovilizados a sus iglesias. Entonces, se desmoviliza X, se desmoviliza Daniel Fernando, y llega a la iglesia del pastor John Alexander, allá en Paz de Ariporo. Entonces Daniel Fernando dice, mire, yo me desmovilicé y estoy acá. Pero el gobierno, no tengo ayuda, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hace el pastor? Esa historia y esa realidad la viven, miren, me atrevo a decir, casi que miles de pastores en Colombia, iglesia. Entonces el trabajo consistió en recoger la experiencia de ellos, sistematizarla y elaborar un material pedagógico para darlo a iglesias a nivel nacional. Cuando les lleguen personas desmovilizadas, sepan cómo acompañarlas y disipularlas, pero también cómo hacer un acompañamiento en términos de lo que la ley nos permite hacer. ¿Ven? Y se llamó Ananías, ¿saben por qué? ¿Saben por qué le puse el nombre? Porque aquí le estoy dando incidencias, porque esto fue inspirado en cuando el apóstol Pablo se desmovilizó, en Hechos. ¿Se acuerdan el relato de Hechos, capítulo 1? Cuando era Saulo, él se desmovilizó. Y Ananías, Dios le dice a Ananías que lo reciba, ¿se acuerdan? Ananías se preocupa, ¿se acuerdan de eso? Ananías se asusta muchísimo. Ananías dice, ¿cómo voy a recibir a este tipo si este tipo mata a los cristianos? Y Dios le dice, ve, este tipo está ciego, no ve. Bueno, entonces yo hago una revisión también de la psicología del desmovilizado a partir de un estudio de Pablo, siendo Saulo el que perseguía a los cristianos. Pero también muestro a Ananías como una iglesia que acoge al que se desmoviliza. Ananías, con miedo y con todo, le hace caso al Señor y acoge a Pablo. Si no fuera por Ananías, no existiría Pablo. Si no fuera por Pablo, nosotros no conoceríamos del Señor Jesús. En otras palabras. Y a Pablo lo intentan matar. Lo intentan matar los judíos. Los cristianos no lo quieren tampoco. Los griegos, a Pablo lo intentan, porque es que Pablo era perdón la expresión, pero Pablo era una joya. Pablo era un tipo era malo. Pero Pablo es alguien que se desmoviliza cuando se encuentra con Jesús. Entonces ese material, esa cartilla, la elaboramos así. Ese proyecto duró más o menos un año, duré trabajando en ese proyecto. Pero miren, es otro ejemplo, ¿ven? Eh, de cómo la teología sí nos sirve. Y mucho, muchísimo.
Entonces, lo que hacemos allí, yo primero hago un estudio bíblico, luego recopilo la experiencia de los pastores, luego desarrollo un material pedagógico, dando unas pautas, y luego menciono también unos elementos que estipula la ley con relación a eso, que es importante también conocer algunos elementos relacionados con. Y eso lo han usado en distintos lados que yo he estado, he visto que que usan el material o que sirve para algo. Otra vez. Lo que pasa es que no, usted no está recibiendo paramilitar en su iglesia los domingos. Yo no lo hago en mi iglesia. No, es que esto es otro rollo. Por allá es otra realidad. Entonces, esto yo lo muestro, esto yo lo muestro no es para chicanear ni que digan, uy, vean el profe cómo ha escrito eso, no. O bueno, de pronto sí también hay de paso chicaneo. Pero más allá de eso, es, es para mostrar que la investigación en teología sirve, sirve mucho, sirve mucho. Y yo les quiero animar a ustedes yo quiero animarles a ustedes con estas cosas, la verdad. Henry, señor. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, profe, bueno, felicitarlo, me gustó mucho la presentación que su merced hizo anoche. Eh, Me identifiqué muchísimo porque yo tuve una experiencia muy parecida. Yo vengo de un contexto donde los que dominaban eran los guerrilleros y funcionaba precisamente la paz imperfecta que su merced acabó de mencionar ahorita. Allá las normas las ponían ellos. Allá se podían dejar las cosas allá afuera de la casa y nadie se las robaba, sencillamente porque habían unas normas muy claras. En fin, nosotros también como familia también padecimos el fenómeno de la violencia. Nosotros nos mataron un primo. Él, por ejemplo, era el secretario del inspector de policía y precisamente ese día llegaron buscando al inspector de policía y el inspector no estaba. Por cuestiones, él había viajado y el que estaba era, mi primo era el que estaba ahí y a él lo asesinaron. En presencia de la comunidad, pues a él lo fue asesinado también. Entonces, pues me identifiqué mucho con la historia que su merced estaba contando ayer. Y pues analizaba que salen ahí muchos elementos. Aquí en la ciudad se habla mucho de injusticia social, pero no como se vive en los pueblos, en los campos. En los corregimientos, la injusticia social sí es que está desbordada. Eh, Muchos factores que de pronto, muchas cosas que digamos en las ciudades se quejan los ciudadanos, pero es que realmente en los campos, en los pueblos, en los corregimientos, pues a veces estás a merced de los grupos que están al margen de la ley. Yo, por ejemplo, en la iglesia donde me levanté, pues también existían esos acuerdos que su merced acaba de mencionar. Y uno de los acuerdos, por ahí medio me acuerdo, era que el acuerdo que se dio al interior de la iglesia era precisamente no hablar de ningún grupo al margen de la ley, precisamente para establecer como esa neutralidad para los líderes y para toda la congregación. Ellos llegaron a ese acuerdo de no compartir o no, digamos que tocar temas de ningún grupo de izquierda, de derecha, inclusive ni siquiera de grupo del Estado, del ejército y eso. Y pues la verdad les funcionó porque en ese corregimiento donde yo me levanté, nunca los grupos se levantaron contra la iglesia. O sea, en sí, pues fue algo que... ¿Dónde fue eso, Henry? Ese es un pueblito que queda en Magdalena Medio. Eso ahí es límite entre Cesar, Santander. El pueblo se llama Vijagual. Eso Dijo, pertenece a Santander. tú Sí, eres eso de es ahí allá, como... ¿Señor? tú eres de allá. Sí, señor. Eso queda Tú eres como a de 2 allá. horas de Barranca. Sí. Ok. Y es pues ahorita ya el ejército tiene control, pero en ese tiempo fue duro. Interesante. Fue duro. Gracias, Henry. Gracias por compartir eso. Por lo general, cuando yo comparto esto, pasa eso, Henry, que nosotros tenemos también, es que Colombia, la historia de Colombia es la historia también del desplazamiento forzado. O sea, nuestras ciudades se han configurado también en buena medida a partir de desplazamientos que han existido a lo largo de la historia. Eh, y cuando se retoman estos temas, claro, se hace memoria y se dice, mire, yo también soy, y uno dice, vea, ¿sí ve? No, no estamos, incluso no están algunos también tan lejos, ¿no? De estas problemáticas y estas realidades. Gracias, Henry, por lo que comparte, que me parece también valioso y me parece importante.
Y miren, el fin, como yo les decía ayer, el fin de esa investigación es esto que estamos haciendo también, es contar esas historias, que se conozcan, pero no solo desde la victimización, sino también desde la resistencia y la transformación y la superación. Porque si ustedes se recuerdan el video, la primera parte es gris, donde él cuenta los impactos y los daños, pero la segunda parte tiene más color, donde él dice, mire, ya nos ubicamos, tenemos un restaurante, tenemos un colegio, tenemos una iglesia, porque es para que no quedarnos tampoco en el tema de la victimización, sino que también desde la fe y la espiritualidad se puede llegar a superar los impactos y los daños generados por el conflicto armado. La fe y la espiritualidad no es cualquier cosa, sirve muchísimo. Y ellos nos dan mucho ejemplo de eso. Domico, contigo yo creo que tenemos la última intervención por hoy por el tiempo. Señor. Pero yo quería preguntar, y parte de nosotros que hay, profe, como decía alguien, y ya que de ustedes ya está la investigación, ¿no? De lo que ha pasado, chévere, y contaron, pero yo también me quedé, siempre lo hago como inquietud, como de siempre, que nosotros cómo podemos investigar yo o alguien también como usted, siempre me anima, pero yo cómo voy a seguir, yo necesito como, digamos, alguien en la mano llevarlo, bueno, usted Claro, necesita claro, buscarlo, y claro. eso, que me decía una señora, no, vaya a la universidad, sí, pero ¿cómo? Para usted son gratis, indígenas, tú eres domingo, pero yo ¿cómo? Pero yo investigar, no, muy duro, pero yo también quiero hacer investigación como ayudar a aportar a la comunidad, no solamente también de la teología, que ellos pueden impactarse, pero yo digo, pero ¿cómo? No sé, la Pues idea esa es es una como, buena pregunta, Augusto, y yo creo que por ahí ya comienza la cosa, ¿no? Con, con, con el interés y con la intención y el deseo. Precisamente algo que nosotros queremos hacer con la Universidad Augusto y con el Departamento de Investigación es empezar a crear semilleros, pero de semilleros de verdad de investigación, donde ustedes se van a vincular. Entonces, por ejemplo, un semillero que a mí me gustaría dirigir sería uno de estos temas, pues porque es la experiencia que tengo. Si me hago entender, un semillero es como un grupo, más o menos, como un grupo de estudiantes. La palabra semillero es muy intencional, que hay semillas de investigación. Entonces, desde allí, Augusto, se empieza a ser parte de ese grupo y desde allí se comienzan a recibir herramientas para que ustedes en su caminar lo puedan hacer y de la mano con su proceso de formación académica se formen para poderlo hacer. Entonces, lo que sigue luego, Augusto, es la creación de semilleros para vincularles, para que ustedes se vinculen también según el interés. Y en el área de investigación académica, de hecho, por ahí es por donde uno comienza. Uno comienza haciendo parte de un semillero, luego pasa a ser parte de un grupo de investigación, luego ya empiezas a tener más experiencia, a ser también más conocido, entonces ya empiezas tú ya vas a recibir herramientas para saberlo hacer. Entonces, bienvenido al semillero cuando lo abramos. Bueno, otro más, y para eso uno requiere que estudie más o, como digamos, ya tú estás estudiando muy alto, por ejemplo, no, pues necesita estar en la universidad, necesita estudiar muy juicioso en la universidad, bueno, yo llevo un responder en la paso, digamos, universidad. ya estoy en la universidad aquí, ya un Eso, paso. no, es que eso es lo que se necesita, que estés en la universidad, porque el semillero es de la universidad, amigo. O sea, el semillero lo crea la universidad para ustedes, para los estudiantes. Entonces necesita ser juicioso, que le vaya bien en el estudio, ¿yo? Bueno, eso es lo con la acompañante de los profes también. Y uno va bien, Claro. pero también No, necesita claro, los profes. y todos los semilleros los dirige un profesor, un profesor que tiene ya experiencia en determinada área. Muy bien, ustedes tienen clase ahorita, ¿cierto? Tienen otra clase, entonces vamos a dejar allí. Yo les dije que les iba a poner una lectura en el Cloud Campus, se las voy a poner para que la hagan. No se las he puesto, ¿cierto? Entonces se las voy a subir allí. Eh, no se me afanen por eso, porque el próximo miércoles vamos a tener un invitado para hablar del tema de autocuidado. Entonces el miércoles no vamos a revisar la lectura. De pronto revisemos algo el jueves, aunque yo estoy seguro que el jueves vamos a seguir hablando de pronto de lo del miércoles. Entonces, ya váyanla haciendo, pero es muy probable que esa lectura sea para dentro de bien 15. Listo, por eso no se las he puesto. Bueno, porque yo sé que ustedes están ávidos de leer y de todo esto, pero yo se las pongo allí. En 8 días no se pierda, miren, no se pierda la clase de hoy en 8, que va a estar muy especial. Bueno, vayan a su otra clase. Chao.
Chao. Sí, sí, profe. Pero me Gracias, regalas profe. otro 5 minutos, profe, que No, necesito no porque hablar. también tengo clase a gusto. Ah, Si bueno, quiere me en la escribe próxima, profe. si quiere me escribe luego. Chao. Gracias. Gracias, profe. Gracias, maestro.